Doc, tengo entendido que los de tercer año están en Foscal, entonces ellos no creo que vayan a ingresar. Los demás, sí. Arranque, Jaime. Ya son Listo. las 7. Vale. Entonces, buenos días a todos. Voy a empezar el tema. El tema es enfoque de ceguera nocturna. Voy a hablar sobre la fisiología de los bastones y algunas patologías de la retina asociadas con esta entidad. Mi nombre es Jaime Hernández, perdón, y voy a empezar. Entonces, en cuanto a la definición, es importante tener en cuenta de que el término nictalopia y hemeralopia a través del tiempo en países no angloparlantes se, se ha usado mal este término y lo correcto es decir ceguera nocturna o ceguera diurna. Pero en sí, nictalopia es una palabra de la antigüedad médica griega que está definida como ceguera nocturna o adaptación defectuosa a la oscuridad. Y en el caso de hemeralopia, es una palabra que se originó en el siglo XVIII y que significa ceguera diurna o defecto visual caracterizado por la incapacidad de ver con tanta claridad en luz brillante como en luz tenue. Entonces, brevemente vamos a recordar de que en esta imagen, por ejemplo, vemos la arquitectura normal de la retina humana. Entonces, la retina humana pues se va a dividir en dos estructuras básicas, que es el epitelio pigmentario de la retina y la neuroretina. La neuroretina en sí comprende tres capas de cuerpos de células nerviosas. Una que es llamada la capa nuclear externa, otra que es la capa nuclear interna y la capa de células ganglionares, así como dos capas de sinapsis, que son la capa plexiforme externa y la interna. Entonces, los cuerpos de las células fotorreceptoras se encuentran en la capa nuclear externa, mientras que la capa nuclear interna está compuesta por los cuerpos celulares de células bipolares, horizontales y amacrinas, mientras que esa capa de células ganglionares, y también se pueden encontrar algunos núcleos o cuerpos celulares de células amacrinas desplazadas, forman esta capa pues, de las células ganglionares. Ya, perdón, ya finalmente, los axones de las células ganglionares recorren la superficie de la retina formando el nervio óptico y salen pues, del ojo. Entonces, tenemos dos principales fotorreceptores, que son los conos y los bastones, y esos son sensibles a la luz. Entonces, los conos en general son sensibles a condiciones fotópicas, y tienen tres tipos, que ya vamos a ver más adelante, y responden a diferentes longitudes de onda, mientras que los bastones están adaptados a la luz monocromática, lo que permiten la visión nocturna. Entonces, voy a hablar unas diferencias entre los conos y los bastones a nivel histológico, empezando con la forma y con la estructura. En cuanto a la forma, los bastones, por ejemplo, son alargados y tienen una forma cilíndrica, mientras que los conos son más cortos y tienen pues en forma cónica. A su vez, esas células tienen un segmento externo, un segmento interno y una terminación sináptica. En el segmento externo, por ejemplo, los bastones es más delgado y largo, con discos membranosos organizados en capas separados de la membrana plasmática. Y comparándolo con los conos, el segmento externo es más corto y ancho y sus discos membranosos permanecen unidos a la membrana plasmática. Por ejemplo, en cuanto a la regeneración de esos discos, por ejemplo, los bastones se renuevan constantemente por fagocitosis en el epitelio pigmentario, mientras que los conos también se renuevan, pero más lentamente en comparación con los bastones. Ya hablando del segmento interno, ambos tienen mitocondria, retículo endoplasmático, ribosomas, pero, por ejemplo, en el caso de los conos, a nivel de la fobia, tienen mayor concentración de mitocondrias, para diferenciarlos a nivel de los bastones. Y en cuanto a la conectividad sináptica o la terminación sináptica, los bastones establecen conexiones con las células bipolares mediante una estructura que se llama la esférula sináptica,
mientras que los conos tienen otra estructura que se llama la pedícula sináptica. Ya en cuanto a la ubicación, como vemos en esta imagen, a nivel periférico predominan los bastones, pero a nivel central predominan los conos. Ya en cuanto a su relación con el epitelio pigmentario, por ejemplo, eso es muy importante porque lo vamos a ver más adelante. En cuanto a la relación con el epitelio pigmentario, los bastones tienen una fuerte interacción con este para el reciclaje del pigmento visual. A diferencia de los conos, esa interacción también ocurre, pero con una menor demanda de regeneración en comparación con los bastones. Y brevemente otra vez, en esta imagen vamos a observar que entre más periférico predominan los bastones y entre más nos acercamos al centro, a nivel de la fobia, pues van a predominar los conos. Entonces, ya en cuanto a diferencias entre estos, por ejemplo, el fotopigmento de los bastones es la rodoxina, mientras del cono es la iodoxina. Existen aproximadamente 120 millones de bastones, en el caso de los conos aproximadamente 6 millones, sobre todo concentrados a nivel macular. Los bastones son encargados de la visión escotópica, mientras que los conos de la visión fotópica. Los bastones no discriminan colores porque tienen solo un pigmento, mientras que los conos tienen tres tipos de pigmento dependiendo pues, de la longitud de onda que captan. Y son sensibles a la luz los bastones, son menos sensibles los conos. Ya para hablar específicamente de los bastones, voy a hablar sobre el fotopigmento. Entonces, el fotopigmento se encuentra principalmente en el segmento externo y este está compuesto por una molécula que es el 11-cis retinal y una proteína que se llama oxina. Esta molécula es una molécula cromófora sensible a la luz y es derivada de la vitamina A, mientras que la oxina es una proteína de membrana intracelular. Entonces, la señal de ese fotorreceptor se inicia cuando un fotón es captado por el cromóforo retinoide. Entonces, esa molécula permite convertir la energía de la luz en señales eléctricas en un proceso que se llama fototransducción. Entonces, los bastones y los conos tienen diferentes fotopigmentos visuales. Por ejemplo, en el caso de los bastones, se llama rodoxina, como les dije previamente, y tiene una sensibilidad espectral máxima de 507 nanómetros. Mientras en el caso de los conos, el fotopigmento de la iodoxina y tiene tres tipos diferentes, de los cuales maneja diferentes longitudes de ondas, entre cortas a 426 nanómetros, medias de 530 nanómetros y largas de 557 nanómetros pues, en cuanto a los conos. Y dependiendo pues de esas longitudes de onda, pues por eso es que los conos medían o permiten la visión de color. Mientras que, pues por ejemplo, también a diferencia de los bastones, en el caso de los conos, como se encuentran tan concentrados a nivel de la fobia, también son responsables de la visión fotópica detallada. Continuando, entonces voy a hablarles brevemente pues también del ciclo visual que ocurre a nivel de la retina. El primer paso es la excitación de los fotorreceptores y aquí ocurre una isomerización del cromóforo retinoide, donde el 11-cis retinal con la oxina es convertido a todo transretinal. Entonces, se sabe que ese todo transretinal no se separa directamente de la oxina. Antes de desprenderse de la proteína, existe una reacción ahí en esa zona donde se producen unos intermediarios denominados metarrodoxina 1, metarrodoxina 2 y metarrodoxina 3. Entonces, la metarrodoxina 2, también llamada rodoxina activa, desencadena una proteína G que se llama transducina que induce unos eventos en la cascada pues, de fototransducción. Entonces, antes de desprenderse, antes de, pues, el todo transretinal debe eliminarse de la oxina y reciclarse a 11-cis retinal en todo ese proceso, pero entonces antes de desprenderse el retinal todo trans se reduce a retinal, a retinol todo trans, mediante una reacción enzimática
por una proteína que se llama arrestina. Entonces, hay que tener en cuenta que esa arrestina es la segunda molécula más abundante en los segmentos externos de los bastones y en comparación con la rodoxina, esa última la supera en un factor de aproximadamente 10. Entonces, ya en la siguiente etapa del ciclo visual, el retinol todotrans abandona la auxina y se une a una proteína que se llama IRBP, que es el retinol interfotorreceptor. Entonces, esa proteína transporta al retinol todotrans desde el segmento externo de los bastones hasta el epitelio pigmentario de la retina. Entonces, una vez que el retinol todotrans llega al epitelio pigmentario de la retina, se esterifica, dando lugar al éster de retinol todotrans, que es un ácido graso, y posteriormente se convierte a 11-cisretinol por acción de la isomerasa retinoide. Posteriormente, ese 11-cisretinol se une a otra proteína de unión y finalmente se oxida a 11-cisretinal por acción de la oxidorreductasa, y esa 11-cisretinal se vuelve a unir a IRBP para volver al segmento externo de los bastones. Entonces, en ese paso, donde se convierten los ésteres, a 11-cisretinol, existe una proteína que hay que tener en cuenta que se llama la RPE65, y esa la voy a mencionar más adelante en cuanto a la parte del tratamiento, pero hay que tenerla en cuenta. Entonces, en cuanto a las diferentes patologías relacionadas con la ceguera nocturna, el enfoque pues lo quise dividir como a nivel etiológico en cuanto a partes, perdón, hereditarias, adquiridas y metabólicas. Son algunas de las patologías que podemos encontrar, pero la lista es mucho más larga. Entre las causas hereditarias vamos a ver retinitis pigmentosa, enfermedad de Oguchi, síndrome de Usher, la coroideremia, las distrofias de bastones y conos. En las causas adquiridas, por ejemplo, tenemos la deficiencia de vitamina A, el uso de prolongado de medicamentos retinotóxicos. También podemos encontrar pacientes con toxoplasmosis ocular. Y en las causas metabólicas, el síndrome de Revsum, la enfermedad de Gyrate Atrophy o la tirosinemia tipo 2. Entonces vamos a empezar pues por la más como nombrada o la más común, que es la retinitis pigmentosa. Entonces la retinitis pigmentosa o retinosis pigmentaria es un término colectivo que se utiliza pues para describir un grupo heterogéneo de distrofias retinianas hereditarias que se caracterizan por una pérdida primaria pues que es inicialmente de los bastones, posteriormente de los conos. Ese es un proceso degenerativo que conduce a una pérdida gradual de la función visual y finalmente pues, puede llevar a ceguera en cuanto en cuanto a la evolución natural de la enfermedad. Entonces, en cuanto a la etiología, por ejemplo, aquí vemos un diagrama de Venn con los genes identificados actualmente a la retinosis pigmentaria y su superposición genética con otras distrofias retinianas. Entonces, por ejemplo, aquí vemos un caso de una pacientes con ceguera nocturna estacionaria congénita, comparte genes con la retinitis pigmentosa. Entonces, ya específicamente en cuanto a la fisiopatología, normalmente esa es una enfermedad monogénica en la que la mayoría de las variantes genéticas asociadas a la enfermedad se expresan en las células fotorreceptoras o en el epitelio pigmentario de la retina, pero también, a pesar de que es una enfermedad monogénica, también se han descrito casos digénicos. Como cada gen tiene su propia función, las variantes genéticas conducen a diferentes cambios bioquímicos dentro de la retina, pero todos al final conducen a la degeneración de los fotorreceptores y de las células del epitelio pigmentario de la retina. Ya en cuanto a las manifestaciones clínicas, eh, eh, inicialmente existe una degeneración primaria pues, de los bastones, seguido como de secundaria de los conos, y por lo tanto, como cada célula cumple una función, el orden clásico de los síntomas clínicos de la retinosis pigmentaria es el siguiente. Entonces, inicialmente como perdemos los bastones,
Esos se utilizan, pues ya sabemos, para las condiciones de poca luz y las funciones visuales periféricas. Entonces, esos pacientes empiezan a experimentar dificultad o incapacidad para ver en entornos oscuros o con poca luz, lo que se conoce, pues ya sabemos, como ceguera nocturna. El segundo síntoma que se encuentra es una pérdida progresiva de los campos visuales periféricos. eh, y esto se puede pasar desapercibido inicialmente debido, pues, a los mecanismos de compensación, pero mientras se avanza la degeneración o el daño a nivel de la retina, de la periferia al centro, como podemos ver, el campo visual se empieza a comprometer mucho más hasta llegar a una visión que se llama visión de túnel. Entonces, como resultado de esa pérdida del campo visual, una de las principales dificultades de los pacientes es su movilidad, porque a pesar de que tienen algo de visión central, pierden toda su capacidad periférica. Entonces, continuando, eh, no existe, digamos, una explicación de por qué a nivel de se terminan dañando los conos, pero se han encontrado varios conceptos teóricos de por qué existe una degeneración secundaria de esas células. Entonces, se ha visto de que hay una disminución de factores de viabilidad como de los conos derivados de los bastones, falta de factores tróficos, también de escasez de nutrientes, también se produce estrés oxidativo y activación microglial al destruirse los bastones. Entonces, esto provoca, pues, al final daño también a nivel de los conos, y si perdemos los conos, al final tenemos pérdida de la visión central, dado que, pues, que ellos se encuentran a nivel de la mácula. Entonces, esto conlleva a un deterioro visual más grave e incluso la ceguera funcional. Ya en cuanto al fondo de ojo, en la retinosis pigmentaria, vamos a tener unos hallazgos característicos. Uno es la pigmentación en forma de espículas óseas. Otro es las áreas de atrofia en el epitelio pigmentario de la retina. También vamos a ver palidez del nervio óptico y estrechamiento de los vasos retinianos. Continuando con la siguiente enfermedad, es la enfermedad de Oguchi. Esta en general es una retinopatía, perdón, congénita rara, caracterizada, pues, por una ceguera nocturna estacionaria con un fenómeno de aclaramiento progresivo de la retina tras la exposición prolongada a la oscuridad. En cuanto a su etiología, es un trastorno hereditario autosómico recesivo causado por mutaciones en unos genes que se llaman SAG o GRK1, que codifican proteínas claves en el proceso de regulación de la fototransducción de los bastones. Entonces, ¿qué ocurre? La mutación de estos genes implica o impide la correcta inactivación de la rodoxina después de la exposición de la luz, lo que lleva a una activación prolongada de la vía de fototransducción. Por lo tanto, los bastones permanecen desensibilizados y no pueden adaptarse a la oscuridad de manera normal, y eso se traduce, pues, en un defecto en la regeneración del fotopigmento y una alteración en la adaptación retiniana. Por lo tanto, clínicamente, ¿qué vamos a encontrar? Pues la ceguera nocturna estacionaria, pero hay un fenómeno que se llama el fenómeno de Mizuo Nakamura, que consiste en que la retina adopta una coloración amarillo grisácea en condiciones de luz y se recupera a su aspecto normal tras una adaptación prolongada a la oscuridad. Normalmente esos pacientes la visión diurna está normalmente conservada, y pues ahorita específicamente, pues en cuanto al electroretinograma, ese se va a encontrar anormal, dado de que va a presentar una respuesta reducida o ausente en la estimulación escotópica. Esta enfermedad es poco común, aún no tiene un tratamiento específico, aunque su curso es estable y no progresa, pues, en general, a una degeneración retiniana severa. Ya en cuanto al síndrome de Usher, esta es una enfermedad genética hereditaria que afecta tanto la audición y la visión, y es una causa muy frecuente de sordo-ceguera. Su manifestación oftalmológica principal es la retinitis pigmentosa. Eh,
Se presenta sobre todo en la infancia o se desarrolla en la infancia. Y en cuanto a su etiología, ese es un trastorno autosómico recesivo causado por mutaciones en diferentes genes relacionados con la función de las células ciliadas del oído interno y de los fotorreceptores de la retina. Algunos de los genes que se encuentran afectados son el MIO7A, el USH2A y el CLRN1, los cuales se afectan al encontrarse afectados, pues, alteran la homeostasis celular en el oído interno y a nivel de la retina. Fisiopatológicamente, ¿qué vamos a encontrar en estos pacientes? Pues al verse alterados los cilios primarios en las células ciliadas del oído interno y en los fotorreceptores retinianos, estos generan una alteración de la traducción de señales mecánicas y lumínicas. A nivel de la retina provocan pues entonces una degeneración progresiva de los bastones y seguido de los conos, resultando pues en la retinitis pigmentosa. Existen tres subtipos clínicos, de los cuales pues existe dependiendo, digamos, de el nivel de afectación de la sordera y del compromiso a nivel de de la retina y cuando se desarrolla. Ya en cuanto a las manifestaciones clínicas, pues todo lo que he mencionado sobre retinitis pigmentosa se presenta en esos pacientes, incluyendo pues la ceguera nocturna, la pérdida del campo visual eh, y las alteraciones en el fondo de ojo, igualmente pues asociado con la disfunción del oído interno. En cuanto a la coroideremia es una distrofia retinocoroidea hereditaria que se encuentra caracterizada por una degeneración progresiva del epitelio pigmentario de la retina, la coroides y la retina externa, lo que lleva pues a su pérdida visual gradual. Ese es un trastorno que se encuentra ligado al cromosoma X, causado por mutaciones en el gen CHM que codifica la proteína REP1. Y esa proteína está encargada del transporte intracelular y la homeostasis de las células retinianas. Entonces, esa enfermedad se encuentra principalmente o afecta principalmente a los hombres, mientras que las mujeres portadoras pueden presentar síntomas más leves. Ya fisiopatológicamente, como esta proteína interfiere con el tráfico vesicular en el epitelio pigmentario de la retina, su daño lleva pues a una degeneración progresiva junto con la coroides y los fotorreceptores. Entonces, si recordamos, los bastones son las células que tienen como mayor contacto o mayor interacción con el epitelio pigmentario de la retina. Entonces, estos se empiezan a ver afectados en mayor severidad. Posteriormente ya se encuentran afectados los conos ya en etapas avanzadas y pues se empieza a presentar una atrofia cororretiniana que inicialmente es a nivel periférico y posteriormente avanzada hacia el centro. ¿Qué vamos a encontrar clínicamente en esos pacientes? Pues lo mismo, la ceguera nocturna como un síntoma inicial en la infancia o en la adolescencia, pérdida progresiva del campo visual periférico. Vamos a ver las zonas de atrofia coriorretiniana que son visibles en el fondo de ojo como áreas de adelgazamiento y pérdida de la coroides con exposición de la esclera subyacente y vamos a tener también afectación central tardía con disminución de la agudeza visual y pues también vamos a encontrar alteraciones en el electroretinograma, pero pues yo quiero hacerle, es más específico en una diapositiva más adelante frente al electroretinograma. En cuanto a las distrofias de conos y bastones, esta entidad es un grupo de enfermedades hereditarias que afectan de manera primaria los conos, que ya sabemos que son los responsables de la visión central y en color, y secundariamente de los bastones. Entonces, se caracteriza pues por una pérdida progresiva de la función visual, que inicialmente es la visión central, y con pérdida de percepción de colores, y finalmente ceguera nocturna. En cuanto a su etiología, tiene un componente genético en donde tiene diferentes patrones de herencia, tanto autosómico dominante, autosómico recesivo, también ligado al cromosoma X, y se encuentra asociado a múltiples mutaciones genéticas, afectando genes como el ABCA4, como en este caso, entre otros. Esas proteínas o genes afectados
Esos genes afectados expresan unas proteínas que se encuentran implicadas en el ciclo visual y pues se altera la homeostasis de los fotorreceptores. Entonces, ya a nivel fisiopatológico, ¿qué ocurre? Va a haber la disfunción inicial de los conos, después va a presentarse la degeneración secundaria de los bastones, van a existir unos cambios estructurales en el epitelio pigmentario. Por su disfunción, se acumulan productos tóxicos como la lipofusina, pues, debido a, pues, a esta disfunción en el metabolismo, y ocurre una muerte celular progresiva con la apoptosis de los fotorreceptores y pues, la alteración final del epitelio pigmentario. Entonces, clínicamente, ¿qué vamos a observar en estos pacientes? Generalmente, la disminución de la agudeza visual central es el primer síntoma. Entonces, estos pacientes van a presentar dificultad para realizar tareas que requieren visión central, como leer o reconocer rostros. Después se empieza a afectar la percepción de colores, especialmente los tonos rojos y verdes. Ya en cuanto a síntomas más progresivos, estos pacientes van a presentar fotofobia, ceguera nocturna, la reducción en el campo visual y finalmente pues, la pérdida completa de la visión. Ya a nivel del fondo de ojo, vamos a observar atrofia a nivel macular por adelgazamiento y pérdida del tejido retinal en la región central. Vamos a ver zonas de moteado del epitelio pigmentario con áreas de hiper e hipopigmentación y aumento de los reflejos retinianos por el daño progresivo del epitelio pigmentario. ¿Qué lo diferencia de la retinitis pigmentosa? Pues que a diferencia de esta, en la distrofia de conos y bastones, como ya sabemos, los conos se encuentran afectados primeros y después los bastones, entonces es como así va, clínicamente los podemos diferenciar también. En cuanto a su progresión clínica, esa enfermedad es muy progresiva, pero el ritmo de esa progresión depende del daño genético que tenga el paciente. Entonces, los síntomas pueden presentarse a nivel de la infancia, en la adolescencia o en la adultez temprana. Ya en cuanto a las causas adquiridas, pasamos a la deficiencia de vitamina A, que cuando se produce esta afecta principalmente la retina, ya que esa vitamina es esencial para la función visual y el ciclo visual de los fotorreceptores. Entonces, a nivel etiológico, podemos encontrar diferentes causas. Por ejemplo, entonces, causas dietéticas, cuando hay un insuficiente consumo de vitamina A en la dieta, por ejemplo, en los países en desarrollo, cuando hay alteraciones a nivel de la absorción, por ejemplo, en pacientes con mala absorción intestinal, ya sea por enfermedad celíaca, enfermedad inflamatoria intestinal o pancreatitis crónica, etcétera. Cuando existe una alteración en el metabolismo hepático, ya dado de que la vitamina A se almacena en el hígado, ya entonces enfermedades graves del hígado pueden reducir sus reservas y cuando existe aumento de los requerimientos de vitamina A, por ejemplo, en infecciones recurrentes o en periodos de crecimiento acelerado, puede incrementarse la necesidad de esta vitamina y pues llevar a deficiencia también. ¿Qué ocurre? Entonces, en cuanto a la fisiopatología, dado de que la vitamina A es un precursor del retinal, del que ya les hablé, que es la molécula que se une a la oxina en los bastones para formar la rodoxina, entonces, si no tenemos el precursor, pues van a haber menos pigmento y pues no va a haber la adecuada transducción de señales luminosas a nivel de los bastones. Entonces, la alteración estructural por el déficit de vitamina A va a llevar a una degeneración del epitelio pigmentario de la retina, va a llevar a atrofia de los fotorreceptores y aumento de la apoptosis de las células retinales. También, pues, la deficiencia de vitamina A, para recordar, también produce xeroftalmia, dado de que afecta también la secreción de mucinas en parte de las células epiteliales de la conjuntiva, pues generando pues, la resequedad a nivel ocular. Pero pues nos vamos a enfocar a nivel de la retina. Y en cuanto a las manifestaciones clínicas, entonces pues va a generar pues igualmente los mismos síntomas, ceguera nocturna,
También va a haber pues, la retinopatía con pérdida progresiva de la visión periférica y central. Y ya pues a nivel de la conjuntiva vamos a tener otros hallazgos. Va a haber el retraso en la adaptación a la oscuridad, la disminución de la agudeza visual y pues lo ideal es que si no se corrige el, la causa de por qué hay un déficit de vitamina A, esto puede llevar a una degeneración retinal irreversible. Ahora, en cuanto a otra de las causas adquiridas, es el uso prolongado de medicamentos retinotóxicos. Entonces, entre los medicamentos que encontramos, hay el uso prolongado de algunos de estos puede generar una toxicidad retiniana, afectando específicamente a los bastones y produciendo ceguera nocturna. En algunos casos, este daño puede ser reversible o en otros puede llevar a un daño irreversible dependiendo del fármaco, la dosis y duración del tratamiento. Entonces, en cuanto a la hidroxicloroquina y cloroquina, esos son usados sobre todo en enfermedades autoinmunes como el lupus o artritis reumatoide, y su acumulación en el epitelio pigmentario pues afecta también a los fotorreceptores. En cuanto a la isotretinoína, que es un derivado de la vitamina A que se usa en el acné severo, ese reduce la disponibilidad de vitamina A afectando la regeneración de la redoxina. Ya en cuanto al tamoxifeno que se usa en el cáncer de mama, ese genera depósitos tóxicos en la retina, sobre todo a nivel de la mácula. Ya en cuanto a las fenotiacinas, como la clorpromacina y la tioridacina, esos son antipsicóticos y esos al acumularse en la coroides generan daño pigmentario y en los fotorreceptores. La nitrofurantoína es un antibiótico que se usa en infecciones urinarias y también puede generar efectos tóxicos transitorios a nivel de la retina. Y finalmente las ciasidas, que son diuréticos que se usan en la hipertensión arterial, pueden causar alteraciones en la perfusión retinal y finalmente pues disfunción a nivel de los bastones o de los fotorreceptores. Entonces, en cuanto a las manifestaciones clínicas, por ejemplo, en el caso, pues no voy a ser voy a ser muy general en cuanto a los medicamentos, pero por ejemplo, en el cambios en el fondo de ojo al usar hidroxicloroquina y cloroquina, es algo que ya conocemos que es la retinopatía en ojo de buey, que es la atrofia macular con un anillo de pigmentación alrededor de la fovea, pero en esa enfermedad también se puede ver una afectación periférica en etapas avanzadas. En el caso de las fenotiacinas, normalmente eso genera una pérdida difusa de la pigmentación en el epitelio pigmentario de la retina con depósitos amarillos marrones. En el caso del tamoxifeno, por ejemplo, se producen unos depósitos refringentes en la mácula. Y en el caso de las ciasidas, puede provocar una atrofia del epitelio pigmentario y pérdida de los vasos coroideos que se pueden ser visibles en el fondo de ojo. Entonces, seguimos ya con otra de las patologías que es el síndrome de Refsum. Ese es un trastorno metabólico hereditario que afecta el metabolismo de los ácidos grasos y pues provoca la acumulación tóxica de ácido fitánico en los tejidos. Y su principal manifestación oftalmológica pues va a ser la retinitis pigmentosa. A nivel etiológico, esa es una enfermedad autosómica recesiva en donde se encuentran afectados dos genes principalmente que son el PHIH y el PX7. Entonces, esos codifican unas enzimas esenciales para la degradación del ácido fitánico en los peroxisomas. Y pues su acumulación provoca toxicidad celular, afectando pues no solamente los ojos, sino que al final afecta sistémicamente. Entonces, en cuanto a nivel fisiopatológico, la deficiencia enzimática de esas enzimas, pues, valga la redundancia, impide la alfa-oxidación del ácido fitánico, donde se acumula en la retina, en el sistema nervioso y en otros tejidos, pero a nivel de la retina provoca estrés oxidativo y degeneración progresiva de los fotorreceptores, con un patrón característico o muy similar a la de la retinitis pigmentosa, afectando inicialmente los bastones y posteriormente
los conos. Ya en cuanto a las manifestaciones clínicas, igual que la retinosis pigmentaria, muy similar en cuanto al orden de las manifestaciones oftalmológicas, pero a nivel sistémico vamos a encontrar afectaciones neurológicas como son la polineuropatía periférica, ataxia, a nivel cardíaco podemos encontrar arritmias, a nivel musculoesquelético alteraciones óseas y en las articulaciones, y a nivel cutáneo puede haber ictiosis. En cuanto a la atrofia girata de la coroides y de la retina, gyrate atrophy, esa es una distrofia corioretiniana hereditaria caracterizada por una atrofia progresiva de la retina y la coroides que conduce a una pérdida visual gradual. Etiológicamente, ese también es un trastorno autosómico recesivo y se provoca por mutaciones a nivel de un gen que se llama OAT, que expresa o codifica una enzima que es la ornitina aminotransferasa. Esa enzima es clave para el metabolismo de la ornitina y por lo tanto su deficiencia provoca hiperrotininemia, lo que genera toxicidad a nivel de la retina y de la coroides. ¿Qué provoca fisiopatológicamente? Entonces, esa acumulación provoca una degeneración progresiva del epitelio pigmentario de la retina, de los fotorreceptores y de la coroides, generando áreas de atrofia retiniana en parches, las cuales coalescen con el tiempo. Igualmente que en actividades previas se afectan inicialmente los bastones y ya en etapas más avanzadas los conos. Entonces, ¿qué vamos a observar? Pues las manifestaciones clínicas, ceguera nocturna como síntoma inicial en la infancia o en la adolescencia, la pérdida progresiva del campo visual. Esas a nivel, unas lesiones, en el fondo de ojo vamos a encontrar unas lesiones corioretinianas en parches que inicialmente se encuentran en periferia, pero que pueden ir avanzando. Entonces, como les acabo de mencionar, existen múltiples patologías que se pueden presentar con ceguera nocturna como síntoma principal. Entonces, para hacer un buen diagnóstico, siempre hay que hacer una buena exploración oftalmológica y eso es muy clave para, para poder realizar el diagnóstico diferencial de esas entidades. Pero también podemos utilizar unas ayudas diagnósticas, entre ellas está el electroretinograma, las pruebas de campo visual y de adaptación a la oscuridad, y también podemos realizar análisis genéticos en casos hereditarios. Entonces, voy a hablarles brevemente sobre qué vamos a encontrar en el electrorretinograma en pacientes con disfunción a nivel de los bastones o que presentan como síntoma ceguera nocturna. Entonces, por ejemplo, como pues para recordar en el electrorretinograma, cada onda representa como unas células que se encuentran afectadas. Por lo tanto, digamos si los bastones están afectados, los resultados típicos que mostrarían. Entonces, si la respuesta de los bastones, la onda B, esa fase pues principalmente evalúa la función de los bastones en condiciones de baja iluminación, es decir, escotópicas, y por lo tanto en pacientes con retinitis pigmentosa o enfermedad Oguchi se va a observar una reducción en la amplitud de la onda B. Inclusive en casos más avanzados va a haber ausencia de la onda B. Ya en la fase fotópica, que es de respuesta a los conos, aunque esa evalúa principalmente a los conos, en enfermedades avanzadas, esas, como les mencionaba, se puede encontrar afectada. Entonces, digamos que tenemos un paciente sano, se va a ver siempre una onda negativa seguida por una onda B positiva, bien definidas en las condiciones escotópicas. Pero en una persona con daño de los bastones va a haber un aplanamiento o reducción significativa de la onda B en el electroretinograma escotópico. Y ya en el caso severos puede haber ausencia o no haber ondas en el electroretinograma. Ya en cuanto al campo visual, si los bastones se encuentran afectados, es ideal siempre pues hacer este examen, campo visual y adaptación a la oscuridad, porque nos va a presentar como unos hallazgos característicos.
Ya en el campo visual, ese mide el área de una persona, mide el área que una persona puede ver sin mover los ojos, tanto en visión central como en visión periférica. Entonces, como ya sabemos, los bastones son encargados de la visión periférica y escotópica. ¿Y qué vamos a encontrar en pacientes que tengan afectadas estas células? Vamos a empezar a presentar o van a empezar a presentar una pérdida de la sensibilidad periférica, como por ejemplo en los casos de retinitis pigmentaria, con constricción concéntrica del campo visual, llegando a la visión de túnel. También pueden presentar escotomas periféricos y un campo visual central preservado, pero inicialmente. Ya en cuanto al tratamiento y al manejo, a nivel general hay que tener en cuenta que se puede realizar suplementos de vitamina A en casos de deficiencias nutricionales. Existen unas terapias génicas emergentes. También pues, puede haber un tratamiento específico para ciertas enfermedades, ya sea en retinitis pigmentosa, en síndrome de Usher, entre otras. Pero todos llevan o hay que tener en cuenta siempre una rehabilitación visual y una adaptación de baja visión. Entonces, yo quise como traerles tres tipos de artículos. En general son revisiones sistemáticas donde se habla de tratamientos para ese tipo de enfermedades donde se presenta ceguera nocturna. Entonces, si se acuerdan, existía una proteína que se encargaba, digamos, cuando estaba esterificado el retinal. Entonces, esa proteína si se encuentra afectada, ya se ha creado una terapia génica donde pues se intenta mejorar la calidad pues de visión de esos pacientes con esta mutación. Entonces, las mutaciones dialélicas en ese gen, que es el RPE65, pueden causar varias entidades. Una es la maurosis congénita de Leber tipo 2, otra es la distrofia retiniana de inicio temprano severo y otra es la retinitis pigmentosa. En el caso de la maurosis, esta es una de las distrofias heredadas caracterizada por pérdida de visión severa de visión temprana y respuestas no detectables en el electroretinograma. Entonces, específicamente ya para hablar de la terapia génica que se ha creado, se llama Boretigene, Nepar-Bovec o Luxturna. Es una terapia aprobada por la FDA en el 2017 para tratar esas distrofias relacionadas con esta mutación. Entonces, ¿qué usan? Un vector viral para introducir su ADN en las células y pues en el epitelio pigmentario retiniano mediante una inyección subretiniana. ¿Qué resultados se han encontrado en el ensayo clínico fase 3? Que hay unas mejorías significativas en pruebas de movilidad en condiciones de baja iluminación y un aumento en la sensibilidad a la luz, y hay efectos positivos observados desde los 30 días hasta al menos 3 años después del tratamiento. En cuanto a los desafíos, la selección de los pacientes, porque requieren de un diagnóstico preciso. En cuanto al acceso y el costo, esta, cada ojo tiene un costo de $425.000, limitando la accesibilidad global, obviamente. Expectativas, la terapia mejora la calidad de vida y la movilidad, pero no representa una cura. Y en cuanto a direcciones futuras de esa terapia génica, pues el impacto del tratamiento en etapas más tempranas de la enfermedad, eh, y pues lo que concluye ese estudio es que eso marca una nueva era en el tratamiento de enfermedades genéticas oculares, aunque enfrenta retos muy importantes, sobre todo a nivel del acceso, del costo y de la efectividad a largo plazo. Otra de las revisiones que quise traer es sobre la suplementación dietaria en retinitis pigmentosa. Entonces, aquí como pueden ver, ese estudio evaluó como la eficiencia de tanto de la suplementación con vitamina A, de ácido docoxahexaenoico, de luteína y de otros suplementos que son el goji berry, el ácido clorogénico y de complejos antioxidantes. Entonces, ¿qué encontró? Por ejemplo, en el caso de la vitamina A, algunos estudios sugieren que su implementación en dosis altas puede reducir la pérdida anual de la amplitud
del electroretinograma, pero los resultados no siempre fueron clínicamente significativos. En el caso de sus dosis altas, pueden también causar toxicidad, sobre todo en mujeres en edad fértil y con predisposición o con condiciones predisponentes. Ya en el caso del ácido docoxa hexaenoico, no se encontró beneficios claros en la progresión de la enfermedad y pues sus efectos secundarios fueron mínimos, pero su eficacia sigue siendo pues cuestionada. En el caso de la luteína, estudios bien diseñados no mostraron beneficios significativos en la sensibilidad a nivel del campo visual o en otros parámetros visuales primarios. Y en cuanto a los otros suplementos, como por ejemplo el extracto de goji berry, el ácido clorogénico y los antioxidantes, inicialmente o lo que se ha demostrado que los resultados preliminares son prometedores en algunos estudios, pero tienen limitaciones metodológicas. Y este último artículo que quise traerles, que habla sobre la terapia celular para desórdenes degenerativos a nivel de retina, que también es una revisión sistemática con un metaanálisis de nivel 3. Entonces, en cuanto aquí en ese artículo, lo que se habla son de diferentes enfermedades, pero yo quise enfocarme pues, en la retinitis pigmentosa y en qué impacto en la terapia celular vamos a encontrar. Se ha demostrado que esa es una opción prometedora para la retinitis pigmentosa y los otros trastornos que mencionan en el artículo. En el metaanálisis, lo que muestran es que los pacientes tratados con células madre presentaron una mejoría significativa en la agudeza visual, con una disminución en el puntaje del logMAR, con una P significativa. En cuanto a las células madres que se usaron fueron células madre mesenquimales, células madre pluripotentes inducidas y células madre embrionarias, con el objetivo pues, de regenerar las células fotorreceptoras dañadas y el epitelio pigmentario de la retina. ¿Qué beneficios se observaron? Mejoría en agudeza visual de los pacientes y protección contra la apoptosis de las células nerviosas retinianas y de la liberación de factores neurotróficos. Entonces, ¿qué concluyó ese artículo? Que la terapia celular ofrece un enfoque innovador para tratar la retinosis pigmentaria, pero pues que se requieren más estudios para evaluar su eficacia a largo plazo y su seguridad. Pero aquí es clave que los bastones son un foco clave en la terapia regenerativa debido a su rol en las primeras etapas de la enfermedad. Entonces, en conclusión de la charla, hay que tener en cuenta esos 6 parámetros. El rol esencial de los bastones. Eh, eh, Quise ser muy enfático en esto porque los bastones son fotorreceptores claves en la visión escotópica, permitiendo la adaptación a la oscuridad y a la percepción visual en condiciones de baja iluminación. Por lo tanto, su alteración siempre pues conduce a ceguera nocturna, afectando significativamente la calidad de vida de los pacientes. Tener en cuenta que existen diversas etiologías que pueden provocar este síntoma, dado diferentes mecanismos fisiopatológicos. Entre las causas hereditarias está la retinosis pigmentosa, pero también podemos encontrar deficiencias nutricionales y metabólicas, como la hipovitaminosis A, y cada etiología presenta un enfoque diagnóstico y terapéutico específico. En cuanto a las alteraciones en las pruebas diagnósticas, recordemos que lo ideal pues, es pedir un electroretinograma, un campo visual, y pues en el campo visual nos va a mostrar siempre una constricción periférica característica. En las pruebas de adaptación a la oscuridad vamos a encontrar tiempos prolongados para alcanzar la sensibilidad normal. En el electroretinograma vemos, o sea, a nivel escotópico evidenciamos amplitudes reducidas de las ondas A y B que pues al final nos van a demostrar una disfunción de los bastones y de las células bipolares. En cuanto al manejo, como que les mencioné, aún no existe una cura definitiva para esas enfermedades que provocan ceguera nocturna, pero se están haciendo estudios en terapias génicas que han mostrado resultados prometedores. Por ejemplo, el que les mostré, del RP65, está el suplemento de vitamina A y de luteína y de grasos omega 3 que en algunos estudios ha mostrado beneficios, en otros no.
También puede estar las terapias con células madre, que son un campo emergente con un gran potencial para restaurar la función visual, la función retinal. Y pues la importancia del diagnóstico temprano, dado de que la detección oportuna mediante pruebas como el electroretinograma, el campo visual, la adaptación a la oscuridad es crucial para implementar esas estrategias que ralenticen la progresión de la enfermedad y optimicen la rehabilitación visual. Y finalmente, en cuanto a las perspectivas futuras, en cuanto a los avances en biotecnología como la edición genética y los implantes retinianos, esos abren una oportunidad para mejorar la calidad de la vida de los pacientes con ceguera nocturna y sus enfermedades relacionadas. Listo. Muchas gracias, Jaime. Muy completa revisión, enfocada pues muy hacia la fisiopatología, la bioquímica. Muy buen repaso de lo que es el proceso bioquímico de la visión. Es interesante cuando yo hice la revisión de la evolución del ojo y la visión, que solo las opsinas, pues hay varios tipos de opsinas, pero solo las opsinas, o sea, esa proteína se especializó en hacer la combinación con las otras moléculas para generar una respuesta eléctrica ante la estimulación lumínica. Eh, en la medida en que alguien se meta en el tema de la bioquímica, pues puede entender un poco mejor por qué ocurrió eso, porque en todo el proceso visual solo una proteína es capaz de hacer el chiste de generar una descarga eléctrica con el estímulo de luz. Ah, creo que la charla refuerza lo que yo he venido insistiendo en la idea de ver si alguien se motiva a meterse en este campo. Ya ven que es un campo muy amplio, muy extenso. Ah, se puede mirar desde el punto de vista epidemiológico y ahí nomás daría para varias horas de hablar. Desde el punto de vista de la gran variedad de manifestaciones clínicas, desde el punto de vista genético, pues vieron la complejidad de la genética de estas enfermedades hereditarias cuando son hereditarias. Ah, desde el punto de vista de las terapias disponibles y toda la investigación que hay, hoy en día hay muchos estudios andando en, en terapia genética. Y hay un dato interesante, porque a veces la gente dice, bueno, no, todo eso está muy bonito, pero estamos en un país pobre con un sistema de salud pues en aprietos. ¿Qué vamos a poder hacer aquí? Ya mencionó Jaime pues que el Boretigene, la terapia pues para neurosis congénita de Leber, pues anda por los lados del $1.000.000 a los dos ojos, ¿no? Cierto. Entonces uno piensa, ¿cómo diablos vamos a hacer en los países menos desarrollados para pagar estas terapias? Pero el dato es que hay grupos de trabajo muy activos. Yo resulté metido en un grupo de esos. Pensaron que de pronto yo podía aportar algo y la verdad es que he aportado muy poquito. eh, por cuestiones de tiempo, ¿no? Porque es que esto es toda una especialidad y hay que meterse en el tema y participar, pero el punto es que estos grupos de trabajo en el que estoy es liderado por un paciente muy inteligente, muy capaz de retinosis pigmentaria, que está prácticamente ciego, pero ha logrado movilizar y conectarse pues con entes internacionales, con algunos de estos estudios, con recursos. Entonces, el mensaje es que se puede. Hay mucho por hacer y se pueden hacer muchas cosas.
y es un campo absolutamente novedoso, pues, en donde se puede transformar la vida de toda la gente que está sufriendo estas enfermedades. No hay duda que esto va a ocurrir, o está ocurriendo, pues. La terapia está ocurriendo. Inicialmente, como lo dijo Jaime, pues los resultados son modestos, en parte porque lo que se está tratando son estadios avanzados de la enfermedad, pero en la medida en que se haga diagnóstico temprano y se prueben las terapias y se hagan tratamientos tempranos, pues probablemente vamos a lograr resultados mucho mejores. Hay muchos de estos estudios que están reclutando pacientes a nivel internacional. Entonces, si uno se mete en el tema y si uno desarrolla, yo creo que un aspecto muy importante sería traerse las pruebas genéticas, que no dependamos pues de laboratorios internacionales de altos costos, estudiar cómo traerse las pruebas genéticas, que creo que no es una cosa que tenga tanto misterio, de pronto en asocio con uno de los laboratorios grandes de aquí, traerse las pruebas genéticas, pues que entre otras no van a servir solo para oftalmología, van a servir para todas las enfermedades hereditarias. Entonces eso, pues desde el punto de vista económico, desde el punto de vista negocio, pues es muy probable que se convierta en que eso tenga una dinámica económica muy grande, ¿no? Quien pague, pues ahí está todo el trabajo de lobby eventualmente ante el Estado, ante las aseguradoras, para lograr que todas estas cosas avancen. Am, entonces, pues muy bueno que Jaime haya traído el tema. De pronto sea él el que se interesa por esto, o si no, alguien más que realmente quiera meterse en este campo, aprender y especializarse. Creo que tendríamos mucha facilidad para ayudarle al que quiera hacer esto, ir a algún sitio, dedicarse a estudiar y comenzar a implementar. Pues ideas hay muchas, lo que hace falta es alguien que se comprometa. ¿Alguna pregunta o alguna pregunta para Jaime? ¿Algún comentario adicional? Ya estamos llegando al tiempo. Entonces, muchas gracias a todos los que asistieron Vale, y terminamos. bueno, salud.